Muy buenas noches, queridos amigos, queridos compañeros, queridos seguidores de la página de Facebook. Ya estoy verificando que estamos conectados, ya estamos transmitiendo en vivo nuevamente, una semana más, un miércoles más junto a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Espero que a pesar de la adversidad, de toda esta circunstancia en la que estamos viviendo, cada uno de ustedes se encuentre de la mejor manera. Mi abrazo siempre para todos ustedes. Hoy nos toca comentar lo acontecido en los últimos días, como cada semana, como ya nos hemos acostumbrado. Les agradezco que estén atentos a esta transmisión y de por sí también mi agradecimiento por cada vez que comparten y comentan. En breves momentos estaré leyéndolos a través de este aplicativo móvil para poder interactuar un poco más y no solamente sea una suerte de monólogo de todo lo que pienso sobre algunos temas. Temas como cuáles, por ejemplo. Creo que el más importante de la semana, uno de los que ha llamado la atención, definitivamente está vinculado con esta acción, esta iniciativa comunicacional que ha tenido el gobierno respecto a la lucha contra el COVID-19 y donde involucra a toda la ciudadanía y a partir de eso una serie de descripciones, de señalamientos, de conceptos que de alguna y otra forma han sido cuestionados en su gran mayoría, sobre todo por los especialistas, por los expertos en materia comunicacional. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto, si bien es cierto, señala que hay formas de contagiar el virus, de alguna y otra forma coloca al ciudadano, los coloca a ustedes, me coloca a mí, como personajes que somos cómplices de esta realidad que nosotros padecemos. Y si bien es cierto, el día de ayer en la conferencia de prensa, el presidente Vizcarra aclaró y dijo que esa propaganda, esos comerciales están dirigidos hacia las personas irresponsables, nosotros bien sabemos que a la final el mensaje llega para todos y no necesariamente podemos poder identificar quiénes son esos irresponsables, porque eso es bastante subjetivo, es un poco difícil de poder señalar o identificar quiénes son. Y me parece que esta propaganda, estos spots publicitarios, en realidad lo que tienen realmente dentro del mensaje, más allá de despertar la conciencia y la responsabilidad, es la de señalar y la de acusar a los ciudadanos como responsables de la transmisión del virus. Y eso en realidad es bastante delicado y también además no ayuda, digamos, a la conciencia de las personas para poder tener una razón real para poder enfrentar al virus, porque además puede causar otros efectos colaterales. Yo hablaba con un profesional en la ciencia política que además fue mi profesora, y, y es cierto, cuando una persona recibe este mensaje, la sensación que causa es de miedo, es de responsabilidad, ciertamente presión de culpa porque soy culpable porque fui a visitar a un familiar y transmití el virus. Fui culpable seguramente porque en el trabajo, si soy ambulante o me dedico al delivery, por ejemplo, puedo recibir o puedo contagiar el virus. Y en algunos casos, estos sentimientos de culpa, me puso el ejemplo como por ejemplo con las personas que de repente caen en la drogadicción, caen en actos delictivos, si bien es cierto puede generar un cambio positivo, también puede generar lo otro, que es una sensación de diferencia y caer en lo mismo de lo que hemos visto, ¿no? Que le da igual, no le importa y bueno, pues necesito salir, necesito ir a trabajar, necesito seguramente tener contacto con otras personas por X razones y eso a las finales termina a la larga siendo ciertamente indiferente. Pero lo que más me llama la atención y lo que a mí me gustaría que la población se dé cuenta es que más allá del spot publicitario, en realidad lo que acá ha vivido es una secuencia de actos que han ido con el objetivo de presentar este spot publicitario y que se inicia con una declaración del presidente del Congreso y que luego fue de alguna y otra forma difundida por los medios de comunicación respecto a la necesidad que el gobierno tenía para poder generar una comunicación más efectiva para poder luchar contra el COVID-19. Incluso salió una encuesta de Ipsos Apoyo donde el 72% de la población consideraba necesario que el gobierno tenga una mejor forma de comunicación.
Para mi gusto, esta encuesta, como las anteriores y las que siempre se han realizado, están, digamos, muy cuestionadas y dejan mucho que desear. Porque yo insisto, por más allá que técnicamente exista un procedimiento para poder elaborar las encuestas, yo estoy convencido que 1000 personas no pueden representar el sentir de 33 millones de peruanos. Y 1000 personas representan el 0,003% de la población. O sea, ni el 1% de la población ha sido encuestada. Más aún, si consideramos, como sucedieron hace 2 meses aproximadamente, estas encuestas ahora relativamente parecen ser por WhatsApp, por formas que no son, digamos, que no garantizan contenido. Y así como en su momento, haciendo un paréntesis, la educación universitaria merecía también pasar por ciertos procesos para poder verificar su calidad educativa, definitivamente respecto a las encuestas también habría que establecer ciertos mecanismos para que la opinión o lo que se dice o lo que dice esa encuesta pueda de alguna forma ser presentada, porque no podemos decir que el 72% de la población está de acuerdo con este asunto sin realmente tener la certeza de que así, como les digo, 1000 personas creo que no representan ese sentir. Y bueno, la cuestión es que salió esta encuesta, lo que significa para estos primeros spots publicitarios, lo que significa 19 millones de soles, que es el punto medular de la campaña, porque bueno, fuera también además que esta campaña sea producto de la sincera solidaridad, ya sea del mundo artístico o de las personas influyentes, para transmitir un mensaje. Todas las propagandas que ustedes ven, las encuestas, los mensajes de texto que han estado recibiendo su celular y que seguramente la gran mayoría, donde me incluyo por cierto, no hemos respondido, han sido cobradas, no son gratis, no responden a la buena fe de la empresa, de telefonía, nada que ver, todo tiene un costo, todo vale. Y realmente en este momento, reitero como en todas las semanas, creo que lo fundamental en esta coyuntura es gastar, pero gastar en la ayuda real, directa a las personas que más lo necesitan. Y eso no se está dando, no lo estamos viendo, y eso es algo que tenemos que lamentar y de alguna forma replicar e insistir, porque estamos convencidos que de esta forma vamos a poder de alguna forma concientizar no solamente a la población, sino también esperamos que el gobierno nos escuche y pueda de alguna forma tomar estas medidas que nosotros proponemos y comentamos. Entonces, se han gastado 19 millones, pero el primer ministro, la semana pasada declaró que en realidad esta campaña, a la que ellos mismos, por cierto, también han denominado como una campaña agresiva, en realidad está presupuestada en 140 millones, 144 millones de soles. 140 millones, 144 millones que van a ser destinados a ciertos grupos de poder, de medios de comunicación, y que de alguna forma va a permitir seguramente cubrir sus gastos de planilla. Entonces, más allá de querer, desde mi percepción, de querer transmitir un mensaje que concientiza a la población, lo que realmente me parece es que se está dando una ayuda económica a ciertos grupos de poder para poder de alguna forma sobrevivir, pagar sus planillas, y le están dando una mano al gobierno y el gobierno juega a su ritmo. Eso es algo que nosotros tenemos que estar atentos y que siempre debemos recordar. Creo que la publicidad estatal no es un tema de ahora, es un tema de hace tiempo que se viene debatiendo desde el Congreso, que se vino hablando, que se aprobó por cierto en el Congreso, pero que a través de una medida desde el Tribunal Constitucional esta fue declarada inconstitucional y se dejó de lado. ¿Cuántos millones nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántos millones hubiera ahorrado el Estado peruano para poder quizás invertirlo en salud, en educación? Alrededor de 222 millones. Se ha gastado solamente desde 2018. Y eso es algo que se tiene que reformar. Es necesario, porque no podemos, como Estado peruano, darnos ese lujo, creo yo. Hay asuntos más importantes, más urgentes y necesarios que merecen ser atendidos. Eso es por un lado. Por un lado, donde de alguna forma esta campaña comunicativa se ha generado en medio también de otras circunstancias, de otros hechos, como la designación, por ejemplo, del señor Vicente Ceballos como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, donde hemos visto nuevamente videos que de alguna forma esclarecen lo que realmente pasó en la discoteca Tomás Restobar, y donde hace unos días, un tercer tema, también se ha declarado ya, la Contraloría General de la República
señala que respecto al caso de Richard Swing, lo tan mencionado alrededor a fines de mayo, si ustedes recordarán, se evidenció que habían contratos irregulares y el informe de la Contraloría dice que son alrededor de 16 funcionarios y servidores públicos los que han participado de estos procesos irregulares y que además no solamente eran contratos como el mismo Richard Swing manifestó en alguna entrevista de 7.000, de 2.000 soles, ¿no? En realidad ascienden a 155.000 soles y los términos de referencia no cuadran con los objetivos o con las características, mejor dicho, de él, en este caso, de la persona contratada. Entonces, se viene este caso a desarrollar en estos días y esperamos que de alguna y otra forma se llegue al punto importante, saber quiénes son los responsables reales, porque de la noche a la mañana una persona que está ajena a la vida política, una persona que está ajena a la estructura del Estado, dentro de los funcionarios pueda de alguna forma recibir contratos que definitivamente le han beneficiado. Y el problema no es solamente esos actos irregulares, el problema está que se da en una circunstancia, el problema más importante para mí, en una circunstancia donde solamente se favorece a ciertos sectores o a ciertas personas cuando realmente hay muchas personas que la pasan mal. Entonces, esas personas que la pasan mal, en realidad, y en función a la comunicación política, a las propagandas, no son en realidad cómplices, son víctimas, víctimas de la falta de capacidad, de la falta de decisión, no solamente del gobierno nacional o del gobierno central, evidentemente también ello incluye a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y por supuesto a esas personas que son irresponsables, porque de existir, existen, no lo vamos a negar, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero la decisión fundamental viene de la cabeza, del gobierno central, por eso mismo su nombre, central, de ahí parte todo. Y si no hay un liderazgo, si no hay capacidad de decisión, definitivamente vamos a terminar peor de lo que ya estamos. Y ojalá esto no suceda y ojalá se pueda revertir esta situación. Aunque ahí también tenemos lamentablemente muchas contradicciones, porque por un lado, ayer el señor Martín Vizcarra dice que ya llegamos a la etapa final y que solamente hay que esperar a la vacuna. Pero por el otro lado, la ministra Pilar Macetti dice que van a venir más contagios. Y hay una suerte de contradicción porque mientras uno asegura, es más, lo dijo hoy día, que en 15 días la propaganda que se está haciendo desde el gobierno va a dar resultados positivos y en 15 días se van a ver los resultados. Lo que quiere decir que va a reducir, pero la ministra dice que va a aumentar. Entonces, ahí sigue la improvisación, no hay, digamos, un discurso articulado y ese realmente es el problema de fondo, porque la población puede estar confundida, puede que cometa errores sin tener la intención de hacerlo, pero eso también viene desde arriba, porque recuerden, un día se dijo, los niños pueden salir y en las horas siguientes decían, no, no se puede salir. Y eso definitivamente causa una conmoción. No, la ciudadanía ya no sabe si hacer algo o no hacer algo, si quedarse en casa o tener que salir porque tiene que salir a trabajar porque no tiene plata, no tiene de dónde comer. Porque fácil es decir, quédate en casa. Claro, quédate en casa si es que tienes la suerte de tener un ahorro o has tenido, digamos, un capital acumulado durante años, pero hay muchas familias que lamentablemente no están en esa posibilidad y sí o sí tienen que salir. Ahora, respecto al caso o más que el caso de esta acción donde se nombra al señor Vicente Ceballos como representante de la OEA, ha habido de todo un poco y digamos la cereza del pastel ha sido los comentarios quizás errados, equivocados, aunque también me parece que han sido sacados del contexto, pero más allá de eso, de las declaraciones de la congresista Marta Chávez sobre que Vicente Ceballos en vez de estar en la OEA mejor hubiera sido embajador en Bolivia, creo que de alguna forma despierta también otro problema de fondo dentro de nuestra sociedad y dentro de estos círculos de poder que principalmente están buscando de alguna forma apagar, o mejor dicho, opacar a los que son oposición y ensalzar otros temas. Creo que el comentario de Marta Chávez es totalmente desafortunado, más allá del ejemplo o el sacado del contexto real, pero creo que hay otros problemas de fondo porque la prensa automáticamente eleva este asunto, de alguna forma se crea una pequeña campaña mediática, pero
y si incluso ya me parece procedió a una denuncia penal, pero no sucedió lo mismo, por ejemplo, con Pedro Cateriano cuando señaló a los del FERPAC como una secta religiosa cerrada, ¿no? Entonces, ahí digamos, no solamente de parte de los que tienen cierto grado de poder o poder en el Estado, sino también de parte de la prensa, ¿no? Entonces, con mis amigos no pasa nada, pero con mis enemigos, la ley. Y esa es la política del embudo, ¿no? Que es algo que de alguna forma se tiene que romper. Y eso no sirve para construir ciudadanía, no sirve para construir democracia, no sirve para poder enfrentar y derrotar al COVID-19. Y eso es uno de los problemas de fondo que ojalá todos los ciudadanos comiencen a reflexionar, comiencen a pensar, a tomar mejores decisiones en todos los aspectos referentes a la política y no vean a la política como lo tedioso, lo conflictivo, lo que no deja avanzar al desarrollo de un país o del Perú en este caso. Y es que de alguna forma tienen que entender o saber o comprender que precisamente la política ahí dentro de ese espacio, en ese espectro, convergen todo el conjunto de ideas y que siempre van a ganar los que de alguna forma tengan mayoría, y eso hay que aprender a respetar más allá de que guste o no guste, y eso hay que tenerlo muy en claro. Respecto al otro caso que también es muy importante, porque generó también mucha conmoción dentro de la sociedad y también despertó esta suerte de doble moral, ¿no?, que existe entre la ciudadanía, que estaba acusando solamente a la ciudadanía porque estaba en una discoteca. Se puede evidenciar que a las finales lo que realmente sucedió no es la versión oficial, ya lo han reconocido desde el Estado, se han indicado que se van a tomar las acciones coercitivas necesarias, se va a hacer la investigación. Es más, ya han separado de sus cargos los efectivos que estaban ese día en funciones y se abre todo un proceso de investigación. Lo que yo sí insisto y reitero, como lo dije la semana pasada, es que aquí existe una responsabilidad compartida y más allá de lo que hizo este policía, es importante que de alguna y otra forma los medios de comunicación del Estado sean mucho más efectivos, porque se presentó una noticia, se afirmó, se señaló a la ciudadanía y se generó una conciencia. Es como que tiras la piedra y después escondes la mano. Y eso es algo que perjudica a la larga a nuestra sociedad y a la unidad que tanto se pide a las finales con este tipo de declaraciones, porque fueron declaraciones realmente falsas con toda la intención de ocultar una verdad. No fue algo que me pareció, que creí, una mentira, y estoy seguro que dentro de los mandos, dentro del ministerio, se conocían esas verdades, pero que no se hicieron públicas hasta que salió el video. Y eso, para los que son responsables, realmente es algo que no solamente los perjudica, sino que de alguna y otra forma evidencia hasta en ese punto el grado de improvisación que existe. Porque como les mencioné, no es que llegaron, entramos y se ocasionó todo el problema. Sabían la cantidad de personas que existían dentro de este resto bar, sabían que eran ciudadanos en, qué sé yo, en gran número, a diferencia de los efectivos policiales, sabían que el nivel de contingencia tenía que ser requerido con mayores efectivos y hubieron procedimientos que no se cumplieron. El objetivo no es tú eres el culpable, la policía es responsable. Como institución reitero mi respeto y mi reconocimiento a todo el esfuerzo que ellos realizan, pero hay que ajustar muchas cosas para poder evitar y cometer estos errores, porque bajo esa lógica de que estén bien muertos, entonces vamos a los penales y matamos a todas las personas, y no es así. Entonces hay que tener bastante criterio para poder tomar una decisión, para poder ejecutarla. Y estas circunstancias, tanto como el aumento de los contagios, esta campaña que a mi parecer está ciertamente tardía, aunque en realidad es la tercera campaña, no es la primera. La primera fue Yo me quedo en casa, después se fue la campaña Primero mi salud, y ahora es la campaña No seas cómplice. Entonces van 3 campañas del gobierno y esta es la tercera, como menciono. Creo que más allá de eso, el gobierno central tiene que tomar acciones inmediatas, tiene que rediseñar un plan de acción que involucre principalmente los temas políticos, el tema sanitario, el tema de salud y el tema económico. Los 3 son fundamentales y vitales en esta circunstancia, porque sin política
no pones de acuerdo definitivamente a todos los actores, desde el Ejecutivo, los gobiernos locales y las organizaciones civiles, que por cierto están alejadas de los asuntos reales, y hay iniciativas muy buenas pero aisladas, ¿no? Hemos tenido al alcalde de La Molina, por ejemplo, en una tarea titánica de conseguir oxígeno. Lo logra, lo hace y lo reparte y lo da gratis. Igual un empresario que estuvo teniendo la misma iniciativa. Un alcalde, un empresario. ¿Qué pasa si los 1870 alcaldes del Perú hacen la misma acción? No tendremos más capacidad para poder hacerlo. Ya de repente no existe la capacidad, pero por eso reitero, eso depende del gobierno central, porque si hay desconocimiento, hay, qué sé yo, no, la falta de capacidad, hay que decirlo así, de algunos alcaldes para poder ejecutar este tipo de iniciativas que están más allá del presupuesto público, necesitamos al líder que oriente y cree el camino. Y eso es lo que nosotros reiteramos e insistimos al presidente, que deje de lado este asunto de por tener otra posición política o por señalar los errores que esté cometiendo, de ponerlo a un lado, porque el Pacto Perú, por ejemplo, de alguna y otra forma trató de presentar un cambio de actitud para poder replantear las cosas, pero ha pasado un mes casi, claro, pasó un mes y la semana pasada tuvieron su primera reunión y dentro de 45 días van a tener un informe que se va a ir construyendo. En la reunión del Pacto Perú participaron los ministros y el doctor Mas Hernández, que es el secretario técnico del Acuerdo Nacional, y nada más. Y yo creo que en realidad el involucrar no pasa solamente por una idea o una sugerencia escrita en un papel, sino pasa por la vinculación, el actuar, el tener una responsabilidad que no necesariamente sea un cargo, pero que de alguna forma involucre. Y ese involucramiento solamente se genera incluyendo a los actores, a los participantes de las organizaciones, a sus representantes, mejor dicho. Y esa misma lógica también se debe aplicar respecto a la propaganda que se está impulsando, porque la ciudadanía, ¿quién hace caso? Hace caso de repente al líder de su iglesia, de repente hace caso a un futbolista. Yo les aseguro que si Gareca sale y mañana declara algo, la mayoría de personas se va a sentir influenciada, porque es un referente, es un líder deportivo, al igual que otros futbolistas, que seguramente podrían ser convocados. ¿Por qué no los involucramos a ellos? ¿Ustedes creen que con ellos vamos a gastar 19 millones, 140 millones pagándoles un honorario? Hasta seguro lo van a hacer gratis por el amor que tienen a la camiseta, por el amor que tienen al país. Y esa misma idea aplicarla a los otros niveles. Los partidos políticos también deben ser convocados para que puedan plantear sus propuestas y no solamente estar de alguna forma generando sus propias iniciativas, como lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, la gran Internetón que llegó a juntar más de 20.000 soles en un solo día, pero ese dinero, por ejemplo, con el esfuerzo de la militancia, de la base, va, se entrega a las personas que tienen menos recursos y seguramente otras organizaciones religiosas, políticas han estado en la misma línea, pero cada uno desarticulado, cada uno por su lado, y lo que necesitamos es orientar. Y eso es necesario a pesar de que ya pasaron casi 6 meses, pero es necesario a pesar de todo ese tiempo porque la pandemia no se va a acabar la próxima semana. Probablemente tengamos 6 meses más, aunque el señor Vizcarra dijo que primero dijo los primeros días del año, los primeros meses, después aseguró que para fines de diciembre ya tenemos la vacuna, pero otros especialistas afirman que esta vacuna finalmente la vamos a tener en marzo del próximo año. ¿Y cuándo llegará al Perú? ¿Cuándo la tendremos? Entonces tenemos para rato y tenemos que de alguna forma replantear todo, porque tenemos que controlar el virus, porque si no el virus nos va a sobrepasar y tarde o temprano, claro, como lo mencionaron ellos, de esa forma sí vamos a caer en el contagio porque va a ser inevitable y eso es muy importante. Por eso es necesario que este nuevo plan, esta nueva estrategia que planteé, fortalezca el tema político, el tema sanitario, urgente, porque una vez contagiado, ¿quiénes curan? ¿Quiénes luchan en la primera línea, como se dice? Los enfermeros, los médicos, pero la semana pasada hemos tenido a los médicos haciendo huelga, médicos que están alejados de la política, alejados del gobierno, pero no tienen mascarillas, no tienen indumentaria, entonces no va a haber spot publicitario. No va a haber medida ni decisión que ayude a controlar el virus si los médicos también siguen abandonados, si no tienen la indumentaria necesaria, los equipos de protección.
es fundamental, y el oxígeno es urgente, las plantas de oxígeno. Sí se puede, no se puede porque yo lo digo, porque alguien de repente, ahora vamos a leer que han puesto en los comentarios, de repente alguien puede decir, ah, qué fácil es opinar, qué fácil es decir desde tu posición, pero para eso uno es presidente o para eso uno asume un compromiso, un rol, no asume para aprender, no asume para ver a ver cómo me sale, a ver, voy a intentarlo. Tiene que asumir su responsabilidad política y si lo ha hecho un alcalde y si lo ha hecho un empresario, lo puede hacer un presidente con la ayuda de todos los peruanos. ¿Por qué no hacen una especie de tele donde todas las personas donen lo que pueden? Lo hizo un banco también. El banco BCP hizo una campaña, creo que es donar más de 1 millón de soles, por ejemplo, en el mes de mayo, pero lo hacen de forma aislada y yo creo que sí, por ejemplo, el millón de un banco, el aporte económico que consigue un partido económico a partir de las donaciones, los esfuerzos que hace un alcalde, un empresario, se canalizan a las zonas donde en este momento la están pasando peor, donde el COVID se disparó, de alguna forma aplacamos el avance del virus, lo controlamos, pero necesitamos una ruta, necesitamos una guía. El norte sabemos que hay que superar al virus. Pero ¿cuál es la ruta? ¿Por dónde vamos? Eso es la responsabilidad del gobierno. Así que cuando alguien dice el gobierno no puede hacer nada, está equivocado y ustedes que me escuchan, si están de acuerdo, por favor, manifiéstenlo así. Esa es la ruta. Y lo económico principalmente porque ¿de dónde sale? ¿De dónde comemos? ¿De dónde sustentamos una casa? Los pagos de servicio. Y ahí hay que, yo insisto, hace unas semanas lo comenté de una forma más ligera respecto a los emprendimientos que en esa pandemia se han generado y que seguramente también ya venían en proceso, pero que en el camino se encontraron con el inicio de la cuarentena y este virus que nos afectó a todos. ¿Por qué no establecemos de repente una gran base de datos nacional colocando operadores en cada región donde se pueda ver u organizar a los emprendimientos que existen, a las microempresas que se desarrollan y brindan un servicio, un bien, y el Estado comienza a canalizar, comprar sus productos y redistribuirlos a la sociedad a través de ciertos mecanismos que hay que evidentemente estructurarlo, pero la idea es esa. Por ejemplo, los mercados móviles. Fue, a mi parecer, una iniciativa muy importante que estaba realizando el Ministerio de Producción, algunas alcaldías también de forma particular lo hicieron, pero quedó como un esfuerzo aislado, me parece, y no ha durado, no ha tenido sostenibilidad. Y ese puede ser un mecanismo importante porque va a permitir al agricultor o a los productores a colocar sus productos, sus artículos de primera necesidad, qué sé yo, la papa, la cebolla, todo lo que vendan, o los citadinos que tienen, qué sé yo, un qué sé yo, cualquier bien que normalmente nosotros podemos consumir o considerar necesario en este tiempo, pero tenemos un punto de referencia donde lo podemos adquirir y un punto ordenado, así evitamos que se siga propagando el virus, como lo que están haciendo, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho, puntos de venta donde las personas que normalmente se dedicaban al comercio, ya sea en tiendas que ahora han tenido que cerrar porque no tienen dinero para pagar, o que eran ambulantes y que ya no pueden por obvias razones, han sido colocados en estos parques zonales con un distanciamiento de una forma ordenada. Las personas que están en gamarra, las personas que están vendiendo en esos en lugares que se generan o muy céntricos, que se genere el foco de contagio, a esas personas no hay que decirles no salgas a trabajar, no tienes que vender, porque lo hacen por sus necesidades. Es la necesidad los que los hace estar ahí, pero no basta con decir no lo hagas, hay que darle una alternativa. Y estas alternativas que acabo de mencionar es un modelo. Tantos modelos se pueden hacer que pueden estar en función a las diversas realidades de nuestro país, no solamente pensando en Lima, la realidad selvática, las regiones altoandinas. Entonces, por eso mencioné hace un momento que es un esfuerzo articulado entre el gobierno central, el gobierno regional, pero que no pasa con la elaboración de un documento, lo leo, ¿no? Una conferencia de prensa de 2 horas y media, que de repente nadie escucha y se queda solamente con el título, ¿no? Las ideas principales. Y yo creo que eso es lo que se necesita. Es urgente para poder nosotros superar a esta pandemia. Y además también que la reactivación económica no solamente pasa como, por ejemplo, decir ya el servicio de delivery está permitido y pueden salir. Y nosotros hemos visto una noticia de un distrito solamente, que es en Miraflores,
donde el 40% de los que se dedican a hacer delivery están infectados por COVID-19. Ellos llevaron el COVID o trajeron el COVID desde una casa de repente de un familiar contagiado. No sabemos, pero es necesario que ellos, por ejemplo, y las empresas que de alguna forma trabajan para ellos, se presenten las garantías necesarias porque no tienen pruebas moleculares, no tienen pruebas rápidas y esa también es tarea del gobierno. Así que insisto, no está permitido. No vale decir que el gobierno no puede hacer nada. Tiene mucho todavía por hacer. Es necesario. No somos cómplices. Y los que se han contagiado trabajando tampoco lo son, sino al contrario son víctimas de las gestiones y de las decisiones políticas que el gobierno se toma. Hay que tener bastante fe. Voy a leer los comentarios. Ahí vamos a ver algunos que de repente estoy viendo que están apareciendo ahí en la pantalla y que seguramente pueden ser muy importantes. Hay algunos saludos que manda. Jaime Cornejo dice: el gobierno tiene la pretensión que los ciudadanos inculpen y cubra su actitud y fracaso frente a la pandemia y destrucción de la economía, el psicosocial fallido y el caso de Ernesto Bardo. Diana Cortés nos dice: Ceballos en realidad es una vergüenza que nos representa ante la OEA. Ahora quiere nominar a Cateriano como embajador ante España, una persona no preparada en derecho internacional. De alguna y otra forma, eso es cierto. Y lo que yo he percibido, por más allá que cualquier presidente tenga la posibilidad de nombrar a un cierto número de embajadores, el 10%, si es que no me equivoco, el 10% los nombra sin necesidad de tener una carrera política, ustedes no me van a dejar mentir que la percepción que se da es que en los últimos años aquel que salió de ministro de una forma de repente inesperada o por cualquier asunto irregular o no tan transparente, termina siendo embajador. El mismo presidente, quien tiene la función de presidente ahora, Martín Vizcarra, fue el caso, por ejemplo, salió del Ministerio del Trabajo, perdón, de Transporte, después de este problema con Chincheros, donde terminó embajador en Canadá. Vicente Ceballos, responsable directo de esta ausencia de oxígeno que pueda dotar, digamos, o recuperar la salud de miles de personas, ahora va a terminar embajador en la OEA. Ahora acá me dice Diana que va a terminar Cateriano como posible embajador de España. Vamos a ver qué pasa, pero si eso se hace o se desarrolla, definitivamente se sigue cumpliendo lo que acabo de decir. Hay que seguir con la lucha, el pueblo está oprimido, es una vergüenza que nos represente. Respecto a eso también hay que esperar, vamos a ver cómo pasa este asunto de los nombramientos y creo que lo más importante, que no hay que perder de vista evidentemente estos casos, lo más importante es gobernar nuestras familias por ahora, no solamente aceptar esa propaganda que nos trata de inculpar, por más allá que se diga que es para los irresponsables. En todo caso, lo que necesitamos en este momento es una campaña para la ciudadanía, que exalte la unidad de patriotismo, que exalte el compromiso o la necesidad de poder derrotar este virus para poder construir un Perú del siglo XXI, un país que llega al bicentenario de la mejor forma posible, y digo de la mejor forma posible, dado las evidentes circunstancias y realidades adversas por las que pasamos. Eso ha sido todo, queridos amigos, queridas amigas, compañeros y compañeras y seguidores de la página de Facebook que han estado atentos a esta transmisión. Mi agradecimiento siempre por su atención. Si hay algún tema que sugieran que pueda yo explicar u opinar, con todo gusto lo estaré leyendo a través de los mensajes que puedan dejar en la casilla de Messenger. Les agradezco también que compartan esta transmisión para poder llegar a muchas más personas. Un abrazo fraterno y a mantener la fuerza y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.